Bien, por aquí tengo un utensilio de guerra. ¿Cómo se llama esto? Una espada. Y precisamente quiero tocar ese tema en esta oportunidad, ya que hemos ocupado un tiempo donde ya hemos venido predicando diferentes temas referentes a la guerra espiritual y a la liberación. Y el tema que quiero tocar en esta noche, en esta oportunidad, es: toma la espada y deja salir al guerrero. Toma la espada y deja salir al guerrero. Una de las historias más fascinantes que encontramos en la Biblia, quizás una de las historias más famosas, fue la historia de David y Goliat. Creo de que es una historia que aún en el ámbito secular la conocen. Por allá conocí a una persona que le había puesto a su empresa David y Goliat, porque es una historia muy famosa que hizo muy famoso a alguien en esa época. Y todos recordamos esa historia como a alguien que perdió y a alguien que ganó. El que ganó fue David, y el que perdió fue Goliat. Y cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, nos damos cuenta de que la historia de David y Goliat hizo parte de la historia de David rumbo al cumplimiento de una promesa. La promesa era que él iba a ser el rey de una nación. Y gigantes como Goliat se le iban a levantar. Y esto me muestra una realidad, y es que mientras usted esté avanzando y conquistando, se van a levantar gigantes. De hecho, aquella persona que no quiere ver a un gigante, quédese quieta. Pero cuando Dios nos manda a la conquista, nos manda también a la pelea. Y una de las cosas que Dios necesita desarrollar en cada uno de nosotros es un espíritu de guerra a nivel espiritual. De hecho, la palabra dice que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Entonces nosotros venimos a adorar a Dios, a exaltar, tenemos una relación con Dios, pero sabemos de que estamos en medio de un mundo donde va a haber oposición, obstáculos, problemas, adversidades, pero allí es donde tenemos que tomar nuestra espada y dejar salir aquel que pelea, que está dentro de nosotros, aquel guerrero. Por lo tanto, usted debe de ser un guerrero espiritual, una mujer guerrera espiritual. Y yo declaro que tus victorias serán tan emocionantes como aquella victoria que tuvo David sobre Goliat. Las cosas extraordinarias suceden por personas extraordinarias. Y David quedó enmarcado en la historia bíblica porque David fue alguien extraordinario. En la Biblia nosotros vemos la gran diferencia que había entre David y Goliat. David era un pequeñito de más o menos unos 60 de estatura, mientras Goliat medía más o menos 3,5 metros. Goliat era un guerrero experimentado. La armadura que traía Goliat pesaba más de 60 kilos, mientras que David era un jovencito, pequeño, no tenía experiencia en estrategias de guerra. Y muchas veces va a suceder lo mismo en nuestra vida cristiana. Satanás va a querer enviar gigantes que van a querer amedrentarnos, que van a querer asustarnos para vernos a nosotros derrotados. Pero nosotros no podemos ver el tamaño del gigante, sino ver el tamaño de nuestro Dios. Y entender de que estamos sí para la guerra, pero que con Dios vamos a alcanzar la victoria. Y mire usted tal acontecimiento, porque si hubiéramos estado quizás en ese momento viendo a David y Goliat, ¿a quién le hubiera apostado usted que fuera a ganar? Nosotros, por lógica, por razón humana, podríamos decir: no, aquí se lo lleva a Goliat. Goliat es un experto, es un gigante. Pero la realidad es que Goliat no era tan fuerte como aparentaba. De hecho, según la historia bíblica,
se dice de que el pueblo israelita podía derrotar a los filisteos. Los filisteos tenían temor de los israelitas y por eso envían a un grandulón para que él solo amedrente a un pueblo. Cuando los filisteos ponen a Goliat, le están diciendo a los israelitas, pongan a uno, porque ellos sabían que si se le venía el ejército completo, iban a perder. Y cuando Satanás se quiere levantar de igual forma para atacarnos, para dañarnos, para afectarnos, él sabe que realmente nosotros con Dios siempre vamos a ganar. El enemigo no podrá en nuestra contra. Por eso en el campo de guerra no podemos permitir que Satanás ponga las reglas, porque la batalla espiritual no se libra conforme a las reglas del enemigo, sino conforme a las guerras, a las normas que Dios define. Ahora, ¿qué herramientas usó el enemigo para querer amedrentar al pueblo israelita? Note usted, el tiempo. Fueron 40 días de tormento, 40 días donde el pueblo estaba siendo intimidado. Era una estrategia de Satanás para debilitarlos. Y Saúl se logró amedrentar, se llenó de temor. Y allí en donde nosotros vemos cómo el miedo es una poderosa arma, que si nosotros no lo sabemos manejar, nos puede atemorizar y esconder. Satanás es persistente. Los enemigos que él pone, muchas veces los pone durante mucho tiempo y al ver el tiempo y cómo Satanás obra y cómo destruye cosas en nuestra vida, podemos atemorizarnos. Otra de las cosas que el enemigo usó en ese momento fueron las voces. Él va a poner personas y circunstancias para hablarte en medio de la guerra. Mire cómo Goliat hablaba, vociferaba, gritaba. Por eso cuando nosotros estamos en una batalla espiritual, no tenemos por qué establecer un diálogo con los demonios. Usted nunca en una liberación se ponga a hablar con un demonio. Usted nunca ve a David hablando con Goliat. Usted ve a David declarando sobre Goliat, pero nunca hablando. Porque en medio de la guerra, el diablo ataca con palabras. No abramos nuestros oídos a lo que dice Satanás. No hables con Goliat. Mejor debemos de hablar con Dios. Muchas veces los problemas son grandes, pero Dios es más grande que aquel problema. Y por eso David no se puso a escuchar las amenazas de Goliat. Él prestó más bien atención a las promesas que habían caído sobre su vida. Otra herramienta que el enemigo usó fue la amplificación. Note cómo todos miraban a Goliat, amplificaban la figura del gigante, cuando debieron de haberse enfocado en su Dios. Y le quiero decir algo, normalmente lo negativo tiende a amplificarse. Es como cuando a usted le dan un dictamen médico y quizás usted va al médico y le dice, mire, usted está enfermo, la situación es delicada, usted tiene un cáncer. Y entonces la persona, un golpe fuerte, un gigante se levantó. Cáncer, muerte. Entonces la persona llega a la casa, ya lo está esperando su hermana quizás y dice, ay, qué pena contigo, ay, te vas a morir. Y cuando te acuerdas de la vecina, ella se acabó de morir de lo mismo. Entonces, ¿qué están haciendo? Cuando una persona habla del problema, está amplificando el problema. Usted puede estar viviendo una realidad difícil, pero tener fe es declarar la verdad en medio de tu realidad, no amplificar, agrandar la realidad, la crisis, la pobreza, la escasez, la enfermedad. Eso es lo que estaba haciendo el pueblo israelita, agrandando, Goliat, 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 Goliat.
Más bien cerremos nuestra boca, pongámosle cinta adhesiva si es necesario. Quitemos la mirada del gigante y pongamos nuestra mirada en Dios. Otra arma que estaba usando el enemigo era la descalificación. Mire cómo cuando David llega a la guerra, el hermano se le arrima a David y lo menosprecia. No sabemos si lo hace por ignorancia o por envidia, pero Satanás usa esas voces para descalificarnos en medio de la guerra, hacernos creer que no podemos, que no lo vamos a lograr. Por eso un guerrero no puede estar rodeado de gente envidiosa, de gente ignorante, de gente incrédula. Tenemos que rodearnos, contrario a eso, de gente de fe, de gente que nos anime, de gente que nos ayude a salir adelante. Porque note cómo el hermano llega y menosprecia a David. Ahora el rey Saúl viene y lo descalifica. Tú, tan pequeño, tú no puedes. Por eso para la guerra debemos de buscar aliados que crean lo mismo que nosotros creemos y nos apoyen. Por eso David, en medio de esas palabras, de ese desprecio, se levantó y confesó quién era él y lo que podía hacer. Y en medio de eso, en medio de esos ataques, de ese ambiente de guerra en que se encontraba David, David se alistó para la guerra. De hecho, le dice a Goliat: voy a tomar esa espada, te voy a cortar la cabeza. Y quiero decirte hoy a ti, de que no es el tiempo de estar amedrentado detrás de una cueva o detrás de una piedra escondiéndonos. Es el tiempo de tomar la espada y pelear la buena batalla de la fe. Vamos a pelear por lo que queremos ver. Vamos a pelear por nuestra familia. Vamos a pelear por nuestro ministerio. Vamos a pelear por nuestra economía. Vamos a pelear por nuestra salud. No estamos llamados a ser víctimas. Estamos llamados a levantarnos, tomar la espada y pelear por aquello que Dios ha dicho que a nosotros nos pertenece, en el nombre de Jesús. Levánteme su mano derecha y diga conmigo: yo soy un guerrero. De hoy en adelante, repítalo: tengo un espíritu de valiente, no de cobarde. Recibo la valentía que Dios me ha dado. Declaro que soy un guerrero, un campeón, que he ganado batallas, que Dios me da la victoria. Diga conmigo: hoy cancelo toda mentira del enemigo. Ato toda palabra de maldición en mi contra. Espíritu Santo, dame discernimiento para escuchar tu voz, porque deseo que me inspiren tus promesas, no las amenazas del mundo. Dele un fuerte aplauso al Señor si usted lo cree. Goliat era un gigante. Y no sé qué tipo de gigantes se hayan levantado en tu vida. Cuando estudiaba la palabra y preparaba esta enseñanza, Dios me mostraba tipos de gigantes que se levantan, los cuales tenemos que hacer lo mismo que hizo David con Goliat: cortarle la cabeza. Primer gigante que se puede levantar se llama el temor. Tremendo cómo el temor condiciona, manipula, gobierna la vida de muchas personas. En el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 25, dice la palabra: el temor del hombre pondrá lazo. El temor del hombre pondrá lazo. En otras palabras, el temor te ata, te condiciona, te paraliza y te acobarda. Hablaba con una persona y me decía: pastor, yo tengo tantos sueños, pero cuando voy a actuar me da miedo, me da temor. ¿Cuánta gente no tiene un llamado a un ministerio y Dios le dice: ve y predica, pero cuando está la otra persona ahí, y el temor, ¡pum!, paraliza, como que
que congelado. ¡Pah! ¿Cuánta gente no le ha compartido a otros por temor? ¿Cuánta gente no ha iniciado empresas por temor? ¿Cuánta gente aún no ha sido sana por temor? Milagros grandes por temor. Yo me pregunto, ¿qué hubiese pasado en la historia si Goliat gana? O si David se hubiera quedado paralizado, como uno más amedrentado, acobardado y temeroso como Saúl. Dice la palabra, y miedos repentinos vendrán. El temor es algo terrible, hermano. Creo de que todos en algún momento tenemos una confrontación con el temor, producto quizás de nuestros propios pecados, producto quizás de crisis anteriores o de fracasos del ayer. Y por supuesto, fracasamos en algo ayer y volverlo a intentar, como que digo, no puedo. Pero ese es un gigante que tenemos que derrumbar, porque el temor no puede estar gobernando nuestro ser. Nosotros tenemos que gobernar el temor que puede habitar en nosotros. El segundo gigante que quiere dañarnos y afectarnos se llama pecado. Sí, es un gigante. La Biblia en el libro de Génesis capítulo 4 versículo 7, en la versión Dios habla hoy, dice, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. En la Nueva Traducción Viviente dice, ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. En la Nueva Versión Internacional dice, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. ¿Cuánta gente no está dominada por el pecado? Como hablaba Billy Graham de las 3 F en el hombre. Decía, los gigantes que se levantan como pecado en el hombre son las finanzas, las faldas y la fama. Y también hablaba de las 3 P en las mujeres, los pantalones, los pesos y el poder. Gigantes. Y allí es donde la palabra dice, no seas vencido de lo malo. Porque le quiero decir algo, nosotros tenemos una confrontación contra el pecado. Y en esta confrontación o usted sale vencedor o sale vencido. ¿Cuánta gente hoy en día no está destruida por el pecado? Ha perdido su hogar por el pecado, ha perdido sus finanzas por el pecado. Como aquella persona que hoy tiene un SIDA por estar pecando en su área sexual. O aquella persona que tiene su ministerio destruido porque le pudo el orgullo. La misma Biblia habla de cómo, por ejemplo, Saúl por su pecado perdió su reinado. Sansón por su pecado perdió su ministerio. Judas por su pecado perdió su llamado. Un gigante, el cual, bien habla el texto, está al acecho, pero tú puedes dominarlo. ¿Cómo? Tomando la espada. Tercer gigante que se levanta, la destrucción. Juan capítulo 10, verso 10, dice la palabra, cuando el ladrón llega, se dedica a robar, matar y destruir. Y qué interesante ese calificativo que se le da al diablo en esta porción, el ladrón. Porque normalmente un ladrón es sigiloso, se mete sin darnos cuenta y viene como un huracán. Satanás viene como un huracán, un torbellino para llevarse por delante lo que encuentre. Tu casa, tu familia, tu economía, tu salud, tu ministerio.
Pedro dice, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el que le da papaya lo destruye. ¿Y cómo lo hace? Usando las maldiciones generacionales, encegueciendo los ojos de las personas, el entendimiento, endureciendo sus corazones. Miremos la sociedad, como Satanás tiene destruidos tantos hogares, tiene destruidas tantas familias, tiene destruida tanta gente, miles y millones de personas en la miseria, en la ruina, en la pobreza. Otros están en la esclavitud, en las ataduras, en las opresiones. A otros Satanás les ha derrumbado su vida, a otros su ministerio, a otros su economía, a otros su familia. Y no es sino mirar hacia atrás de nuestra historia, su árbol genealógico, nuestra familia hacia atrás, y lo único que nos encontramos son con maldiciones generacionales y con historias repetidas de maldición. Gigantes, destrucción. ¿Qué tenemos que tomar nosotros para no permitir que el enemigo destruya mi casa? La espada. ¿Qué tengo que tomar para que el enemigo no venga a arrasar con mi economía? La espada. La Biblia dice, tomen la espada del Espíritu. Cuando la Biblia habla de ponerse la armadura de Dios, la armadura de Dios no es una pijama para usted irse a dormir. Es un equipamiento de guerra para usted pelear. Y lo que Dios te está diciendo hoy, o vas a salir vencido de esta, o vas a salir vencedor de esta. Te vas a dejar arrebatar lo que a ti te pertenece. Te vas a dejar arrebatar tu llamado, tu familia, tu ministerio. ¿Acaso te va a quedar grande sacar adelante tu vida, tus proyectos, tu empresa? Dios te dice, vístete como hombre de guerra, como mujer de guerra. El cuarto tipo de gigante que se levanta son los hombres fuertes. Mire que Jesús habló al respecto en Mateo capítulo 12, verso 29. Dice la palabra, pues ¿quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes? Solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. ¿Qué es un hombre fuerte? Un hombre fuerte es una persona que ostenta mayor poder. En otras palabras, un hombre fuerte es quien te domina. Y yo pregunto, ¿qué te puede estar dominando hoy? Que tú no tienes control sobre eso. Entonces allí nos encontramos con fortalezas mentales. Cuando usted quiere pensar de una manera diferente y no puede. Cuando quiere dejar un hábito y no puede. Cuando quiere dejar la mentira y no puede. Cuando quiere cambiar su vocabulario y no puede. Algo lo está dominando. Un hombre fuerte. Muchas veces tenemos tan arraigada nuestra mentalidad, estructuras, pensamientos, criterios. Es que así se hace. Y eso me está dominando. ¿Y qué hablar de las adicciones, de los vicios, de los pecados, de los hábitos pecaminosos? Yo quisiera dejar eso, pero no puedo. Yo quisiera dejar este vicio, pero no puedo. Quisiera dejar este pecado, pero no puedo. Y allí es donde los placeres, la seducción, lo que el enemigo usa para atarme, se vuelve poderoso para destruirme. Pero bien dice la palabra que llega uno más fuerte que lo destruye, y ese más fuerte se llama Jehová de los ejércitos. Y en quinto lugar, un quinto enemigo se llama orgullo. Y al orgullo hay que mocharle la cabeza. Porque el orgullo o se somete a ti o tú te sometes a él.
En primera de Samuel 15:23, tremendo lo que pasa con el rey Saúl. Un hombre que se llena de orgullo y lo lleva a la rebelión. Dice la palabra, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como el rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Saúl, en su liderazgo, en su gobierno, en su posición de rey, se llenó de rebeldía, de obstinación y de orgullo hacia Dios. Porque muchas veces miramos hacia afuera, pero nuestros principales enemigos están dentro de nosotros. Esos son los que yo llamo enemigos íntimos, porque quizás son luchas tan internas que nadie más las conoce. Pero son luchas internas que libramos por dentro. Y tremendo como el enemigo peor de Saúl se encontraba dentro de él, y era su propio orgullo que lo llevó a la rebelión. Y hoy tenemos ídolos que se levantan, como el humanismo. El humanismo es destronar a Dios y sentar al hombre en el trono. Un culto al ego, poniendo al hombre como eje de todo, centro de todo. Un culto a la altivez. Y usted y yo tenemos que cuidarnos de eso constantemente. Porque quizás Dios comienza a bendecirte, a prosperarte, a levantarte. Quizás Dios te usa en la predicación o en la enseñanza o como maestro. O Dios te comienza a levantar financieramente, o Dios te comienza a levantar en cualquier área, en tus proyectos. Y ahí hay un gigante que se quiere levantar, hay un gigante que quiere como sobresalir y nos hace sacar pecho. Y sentirnos jactanciosos y orgullosos, y ahí viene la altivez, y dice la palabra que luego de la altivez viene la caída. Gigantes que se levantan y que tenemos que cortarles la cabeza. Ahora bien, volvamos a la historia de David. ¿Por qué hablamos tanto de David? Porque David era un hombre de guerra. David desde jovencito ya vencía a animales feroces. Luego tumbó a Goliat, destruyó a los filisteos, llevó a su pueblo a la victoria. Y de igual forma que Dios hizo con David, quiere hacer contigo y conmigo. Dios quiere usarte para llevarte adelante en medio de la oposición, para que venzas al hombre fuerte, para que erradiques y cortes toda maldición que pueda recaer o que quiera traer Satanás sobre tu casa, sobre tu familia. Dios quiere usarte a ti para cambiar la historia de tu casa de aquí en adelante. Qué tremendo es pensar y mirar atrás. Quizás tu experiencia en la niñez, saliste de un hogar disfuncional, dañado, destruido, del abandono de un padre, o de un hombre adúltero, borracho, grosero, o de una mujer que abandonó el hogar. Cuando miramos atrás, miramos generaciones de pobreza, de miseria, maldiciones generacionales, de perversión, de pecado, de drogadicción, de alcoholismo. Pero Dios te dice, tú vas a coger la espada y vas a cortar esa maldición. Vas a cambiar la historia de tu familia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios quiere levantarnos para que erradiquemos la miseria de nuestra casa. La miseria es una maldición. La ruina. Eso no tenemos que aceptarlo. Eso no tenemos por qué recibirlo en nuestra vida como algo que yo tenga que aceptar. Olvídese de eso. Dios es el dueño del oro y de la plata. Él es mi Padre celestial. Él es mi proveedor. Yo soy heredero de Él. Voy a cambiar esa maldición. Voy a levantarme a pelear. Voy a cortarle la cabeza a ese Goliat.
Y tremendo cómo vemos también destrucciones en las familias, divorcios, traiciones. Pero tú y yo estamos llamados a cambiar la historia de nuestras vidas y de nuestras generaciones. ¿Sabes algo? David nació en una granja, pero Salomón nació en un palacio. Porque las conquistas de David marcaron sus generaciones para siempre. Los hijos de David fueron reyes. Los nietos de David fueron reyes. Los bisnietos de David fueron reyes. Sus generaciones fueron benditas. ¿Por qué? Porque David tomó la espada. Ahora, ¿cuál fue el secreto de la victoria de David? ¿En qué consistió la victoria de David sobre Goliat y sobre sus enemigos? Y le voy a enseñar cómo usted llegará a ser un guerrero, una guerrera poderosa en las manos de Dios. En primer lugar, anote esto. Lo primero que debe de hacer un guerrero es conocer a Dios. En 2 de Samuel 23, versículo 1, cuando la Biblia habla de David, dice: el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Un guerrero primero tiene que ser un íntimo. A ver, repito eso. Un guerrero primero tiene que ser un íntimo. Porque es en la intimidad donde viene la revelación de la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Es en la intimidad donde viene la revelación de la paternidad de Dios sobre la persona. Y es en la intimidad donde viene la unción del Espíritu Santo sobre la persona. Es decir, en la intimidad usted recibe la Trinidad. La revelación de Cristo, del Padre y del Espíritu Santo. Por eso cuando David le sale al encuentro a Goliat, en el capítulo anterior de Primera de Samuel, en el capítulo 16, dice la Biblia, y David fue lleno del Espíritu Santo. Entonces, lo que marca la diferencia cuando David en el capítulo 17 ve a Goliat es que David está lleno de la presencia de Dios. Y aunque Goliat era grande por su estatura, David era grande porque Dios estaba con él. Lo que determina tu victoria es tu confianza en Dios, no tu confianza en ti mismo. Eso significa de que si todos los días tenemos que enfrentar desafíos, como decía mi papá, en cualquier momento salta la liebre. Mañana no sabemos qué va a pasar. El viernes no sabemos qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar dentro de un mes. Pero cómo te tienen que coger a ti los gigantes. ¿Sabe que cuando David llega al campo de batalla, él no va a pelear? Lo que va a hacer David es que el papá de David lo mandó con unos panes a llevarle comida a sus hermanos. Es decir, de que David se encontró en el campo de batalla por una aparente casualidad. Pero en ese momento inesperado para David, a David lo cogió Goliat lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo te tienen que coger a ti los problemas? ¿Cómo? ¿Débil? ¿Ya llevas 3 días sin orar? ¿Hace un mes no te congregas? ¿Hace un año no ayunas? ¿No abres tu Biblia? ¿No tienes intimidad con Dios? Entonces, gigante, se amplifica. Ay, caigo en crisis, en depresión. ¡Ah! ¿Por qué? Porque los problemas me están cogiendo débil. Y las crisis en los cristianos radica no del tamaño del gigante, sino de la ausencia de Dios en sus corazones. Estamos en guerra, diga conmigo eso, estamos en guerra.
Sí, estamos en guerra. Estamos en una guerra diaria, continua. Ya le mencioné aquí 5 tipos de gigantes que se levantan. Ellos están vigentes, activos. Lo que dice la palabra en Juan capítulo 4, verso 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y sabes, cuando la Biblia habla de amor, ¿de quién está hablando? De Dios, porque Dios es amor. Donde está el amor de Dios, el temor no gobierna, el temor sale, porque el amor genera confianza de que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Entonces la primera cualidad de un guerrero, ¿cuál es? Intimidad. La segunda cualidad de un guerrero es soñar sin prejuicios. Y ya se lo voy a explicar. Cuando el profeta Samuel va y busca a David para ungirlo como rey, mire lo que sucede. Primera de Samuel 16:13. Dice la palabra: y Samuel tomó del cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Usted recuerda la historia de la unción de David. Cuando el profeta Samuel es usado por Dios y Dios lo envía cualquier día, cualquier tarde, a la casa de Isaí. De hecho, David se encontraba afuera, ni lo tuvieron en cuenta cuando Isaí llamó a sus hijos a ver cuál iba a ser el rey. Pero tremendo como David llega en escena a la casa y ahora se encuentra el profeta Samuel ungiendo a David como el nuevo rey de la nación. Ser rey es como ser el presidente de la nación. Un pastorcito de ovejas ahora va a ser un rey. Ahora, ¿por qué David se enfrentó a Goliat? Porque David había creído a la visión de Dios para su vida. De hecho, cuando él ve a Goliat, lo ve como a alguien que quiere tomar lo que a él le pertenece. Porque imagínese usted si los filisteos hubiesen ganado la batalla, hubieran sometido a Israel y tomado sus tierras, las tierras que David debía gobernar. Por lo tanto, Goliat era una amenaza para la promesa que Dios había puesto en su corazón. David no peleó porque sí, David peleó porque él había creído en lo que Dios le iba a entregar. Y cuando te hablo de soñar sin prejuicios, es porque cuando Dios trae una palabra, una promesa, una visión, una profecía, Dios quiere encontrar una mente donde quepan los sueños de Él. Pero ¿qué sucede con nosotros? Como Moisés, vas a ser un libertador, pero Señor, yo no sé hablar. Jeremías, vas a ser un profeta a las naciones, pero Señor, yo soy muy niño. Gedeón, vas a libertar a Israel, pero Señor, yo soy muy pobre. Prejuicios. Una de las cualidades de los niños es que los niños sueñan. Usted pregúntele a cualquier niño que ya sepa hablar, ¿qué quiere ser usted cuando grande? Y le van a dar alguna respuesta. Alguna respuesta. Alguna respuesta. Mis hijos cambian cada ratico de respuestas, ¿no? Un día me dijo que quería ser astronauta, ahora me dice que quiere ser arquero, el otro me dice que quiere ser músico, el otro dice que quiere ser pastor, pero siempre tienen una respuesta. Pero vaya, pregúntele a un adulto, ¿usted qué quiere ser en 10 años? Y se queda callado. Vaya, pregúntele a un adulto y dígale, ¿usted dónde va a estar en 5 años? ¿En 5? 5 años más viejo.
Es la única respuesta para la mayoría de personas. Y cuando Dios aparece en escena, Dios te dice: te voy a entregar una familia de bendición. Te voy a entregar un ministerio de multitudes. Yo voy a sanar tu cuerpo de la enfermedad. Yo voy a traer salvación para tu casa. Escúcheme. Y en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu, y los jóvenes tendrán visiones, y los ancianos soñarán sueños. ¿Sabe por qué? Porque el lenguaje del espíritu son las profecías, las visiones, los sueños. Y dice la palabra en el Salmo 126: cuando salieres de la cautividad, cuando salieres del mundo de la opresión, seréis como los que sueñan, y tu boca se llenará de risa, y tu lengua de alabanza, y la gente dirá: grandes cosas ha hecho Jehová contigo. ¿Y por qué le digo que una cualidad de un guerrero es ser soñador? Porque usted tiene que visualizar en fe lo que Dios le quiere entregar. ¿Cuál es el botín por el cual pelear? Wow. Yo quiero que tú mires tu visión para tus hijos, para tu familia, para tu matrimonio, para tu mañana, y tomes tu espada. Quiero que tú mires tu futuro. Si estás llamado al ámbito empresarial, profesional, financiero, lo que Dios tiene para ti, quita los prejuicios y comienza a creerle al Señor y toma tu espada. Visualiza tu ministerio, tu llamado, las multitudes, la manera en que Dios te quiere usar, en que Él te quiere levantar, y toma tu espada. Porque luego de soñar hay que levantarse. Luego de soñar, ¿qué? Tremendo lo que Jesús dijo: no tenéis porque no pedís. Hombres de poca fe, le decía Jesús a muchos. Porque la persona que no tiene fe no tiene sueños. La fe es la certeza de lo que se espera. ¿Tú qué estás esperando para este año, para esta próxima década? ¿Cómo estás esperando ver a tus hijos, tu familia, tus generaciones, tu ministerio, tu llamado, aún tu área física, tu salud? Yo me imagino a David soñando, viéndose sentado en un trono. Por eso cuando se aparece Goliat, yo me imagino a David diciendo: este no me va a frenar en el camino. Este no va a coger lo que es mío. Porque David era un visionario. Un guerrero tiene que ser visionario. Apunte eso. Un guerrero tiene que ser visionario. Lo tercero, conocer mis derechos. ¿Conocer qué? Mis derechos. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice la palabra, el tercero era otro punto, ¿verdad? Vamos a devolverlo. Ver los gigantes como oportunidades. Ese era el tercer punto, devuélvalo allí, muy bien. Ver los gigantes como oportunidades. David, cuando se para frente a Goliat, es tremendo porque David vio en Goliat una oportunidad. Primera de Samuel 17:26 dice la palabra: David les preguntó a los soldados que estaban cerca de él: ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? ¿Y a fin de qué cuentas? ¿Quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Cuando David ve a ese gigante, David pregunta y dice: ¿qué le dan al que lo tumbe? Escúchame lo que te voy a decir en esta noche.
Detrás de ese gigante que se ha levantado hoy, hay una gran victoria para tu vida. Hay un botín de guerra para tu vida. Hay un ascenso para tu vida. Un guerrero discierne los problemas, oportunidades. Le voy a repetir eso. Un guerrero discierne en los problemas, oportunidades. Cuando se levanta un gigante, el primer aviso que me manda el gigante es que estoy avanzando. Pero hay un segundo aviso que me manda el gigante, y es que si hay un gigante, viene una victoria para mi vida. Y el tamaño del gigante determinará el tamaño de tu victoria. ¿Usted se imagina si Goliat hubiese sido un enano? Un pequeñito así de 50 centímetros y la gente cantando: David mató al enano, David mató al enano. Yo me imagino que no hubiera pasado mucho en la vida de David. Pero ¿sabe por qué? La gente le gritaba a David: David mató a Goliat, porque Goliat era un gigante. Wow, así es que mira tu gigante, porque el tamaño de tu gigante determina el tamaño de tu victoria. Wow. No te amedrentes. No te amedrentes. Toma la espada. Vamos a cortarle la cabeza a ese gigantón. Lo cuarto, la cuarta cualidad de un guerrero es que conoce sus derechos. Hebreos capítulo 2, verso 14. Dice la palabra: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, Jesucristo, participó de lo mismo para destruir, escuche, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Destruir. Ya Satanás está destruido. Le voy a repetir eso. Ya Satanás está destruido. Es como un león viejo que ruñe y grita, pero ya está herido, está destruido. Él no puede contigo, porque ya Jesucristo dice aquí para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. En el momento en que Cristo muere, desciende al mismísimo infierno, llevó a cautiva la cautividad, triunfando sobre él y los demonios en la cruz del Calvario. Por lo tanto, cuando se levantan esos gigantes de temor, hay una verdad bíblica, un derecho bíblico. Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Cuando se levanta el hombre fuerte que me quiere dominar, pues la Biblia dice que vendrá uno más fuerte que él, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, para derrotarlo. Cuando se levanta ese gigante del pecado que acecha y que me quiere derrumbar, ya Cristo destruyó el imperio de la muerte. Cuando se levanta la destrucción, la maldición y el enemigo quiere venir a arrasar con mi vida, resulta que ya Cristo llevó en la cruz del Calvario mi maldición y en Él soy una nueva criatura. Y cuando el enemigo acecha, cuando quiere dañar, cuando quiere traer destrucción, la Biblia dice que Jesucristo vino a darme una vida, pero vida en abundancia. ¿Cuáles son mis derechos como cristiano? Escúcheme esto. ¿Cuáles son mis derechos como cristiano? Todo lo que logró Cristo en la cruz. Por eso dice la palabra que somos coherederos con Cristo. Todo lo que Cristo tiene a mí me pertenece. Coherederos. La victoria de Cristo es tu victoria. Hay alguien aquí que necesita oír eso. La victoria de Cristo es tu victoria. Tienes derecho a levantar una familia de bendición, porque tú no concebirás para maldición, dice la palabra.
Tienes derecho a ser próspero porque Él dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las áreas. Tienes derecho a tu sanidad porque ya por sus llagas fuimos curados. Tienes derecho a tu libertad porque ya Cristo llevó tu cautividad en la cruz del Calvario. Tienes derecho. Un guerrero conoce sus derechos. Es decir, que en Él está la revelación de la palabra, de la verdad, de lo que Cristo hizo por Él en la cruz del Calvario. Y en quinto lugar, la quinta cualidad de un guerrero es que debe de salir al encuentro de su enemigo. Salirle al encuentro. Mire lo que dice Primera de Samuel 16:48 de la historia de David y Goliat. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, es decir, Goliat se le vino. Dice la palabra, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla. Oiga, ¿qué tiene que hacer usted? Correr a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda. Desde ese tiempo existen las motos, las hondas. E hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Verso 50. Así venció David al filisteo. Wow, me impacta esto. Así David venció al filisteo. Eres tú quien va a vencer sobre tu enemigo. Y tomando la espada de él, oiga, aquí está. Tomando la espada y sacándola de su vaina, lo acabó de matar. ¿Qué hizo? Lo mató y le cortó con ella, ¡pum!, la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Hermano, usted tiene que salir hoy con esta espada. No con esta, pero sí algo simbólico. Noemí, te entrego la espada. Tómala. Pastora Diana, toma tu espada. Sofía, toma. Héctor, ya. Todos, tomen su espada, tomen su espada. Tomen, Flores allá, tomen su espada. La recibo. Carmenza, su espada. Tómala. Saúl estaba detrás de una piedra. David tomó la espada. Ustedes no son la generación que pierde, ustedes son los vencedores. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Toma tu espada. Toma tu espada. Toma tu espada. Y lo tremendo de esta historia es que Dios no fue el que tomó la espada. Dios respaldó a David. El padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, dijo algo muy cierto. Él decía: tus temores, tú tienes que enfrentarlos. Hay cosas que no van a huir de ti, no van a desaparecer hasta que tú las enfrentes. ¿Cuáles son esos gigantes que se han levantado? El pecado, destrucción en tu familia, maldiciones generacionales, ruina, quebranto, pobreza. ¿Qué quiere hacer el enemigo en tu casa? ¿Lo vas a permitir? Aquí hay muchos varones, papás, esposos que tienen que tomar su espada. Muchos se la quieren ceder a la esposa. Pelee usted. ¿Sabe algo? Algo que hago yo en mi casa que nadie más hace es que todas las noches yo salgo
y verifico que la puerta esté bien cerrada. Le echo tranca, seguro. Nadie más lo hace. A Mafe como que no le preocupa eso, porque hay veces yo salgo tarde y esa puerta está abierta. Quizás ella confía en mí porque yo soy el varón, el papá. Y aquí hay muchos varones que tienen que convertirse en líderes espirituales en su casa. Pelear por su familia, pelear por sus hijos. Y lógico, cuando hay ausencia de un líder espiritual, le toca a la mujer. Pero quizás hayan mujeres aquí que les toque pelear por su familia. O quizás jóvenes o hijos que le tocan pelear por su familia. Pero quiero orar y quiero declarar en esta noche de que no somos una generación de vencidos, somos una generación de vencedores, para la gloria de Dios. Hola, soy el pastor Samuel Díaz y me alegra grandemente que hayas recibido esta palabra de edificación para tu vida. Si quieres continuar recibiendo estas predicaciones, puedes suscribirte a nuestro canal en YouTube. Allí dale la campanita para notificaciones, así te vamos a anunciar nuevas enseñanzas que van a edificar muchísimo tu vida. Y síguenos en nuestra página web www.samueldiaz.com.co. Dios te bendiga.